Descubrí la cura para el cáncer. Esperaba que hicieran esa mirada. La realidad es que no. Pero hay algo más grande que sí descubrí, y es la cura divina para un alma cansada. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de eso? ¿Saben ustedes que la Biblia habla de algo mucho mejor que una cura? Llamémosle así, una enfermedad muy difícil, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la enfermedad física, a final de cuentas, puede llevar, sí, a lo mejor a que se termine el tiempo de uno en este mundo. Pero con Cristo, vivir es Cristo, dice la Escritura, y morir ganancia. Entonces, cuando yo les dije, descubrí la cura para el cáncer, todos voltearon a verme. Pero cuando les dije que descubrí la cura divina para el alma cansada, ¿qué creen? Que la mayoría quitó la mirada y se puso a hacer otras cosas. Esa es la realidad. Es la realidad en el corazón de los creyentes. Si nos dicen, pasó esto, hay cosas que nos pueden maravillar y nos pueden despertar la curiosidad, hasta la emoción. Pero a veces cuando hablamos de lo que la Biblia dice, le perdemos como el gusto, la capacidad de asombro. Es algo con lo que batallamos constantemente los creyentes. Y en ese sentido, la invitación, el Evangelio es una invitación divina. Es la invitación que Jesús hizo cuando vino a la tierra y que se sintetiza todo el Antiguo Testamento en una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 11, del verso 28 al verso 30 principalmente, que es lo que vamos a estudiar. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Vengan a mí. La 60 dice, venid a mí. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Dice la Nueva Biblia de las Américas, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la invitación del Evangelio. ¿Qué dice? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema de esta invitación? Así sencillamente dice el Señor Jesús, vengan, nos invita a ir a Él, ¿para qué? Para ser salvos, para ser gobernados y para recibir paz o descanso. ¿A qué nos invita? A ir a Él, ¿para qué? Ser salvos, ser gobernados y ¿qué? Recibir paz o descanso. Bueno, paz y descanso. Si ustedes observan este pasaje, el verso 29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Encontramos un doble descanso. Verso 28 habla de un descanso y verso 29 habla de un descanso. No es el mismo, dos descansos, un doble descanso. El tema que vamos a ver específicamente es cuáles son las prescripciones divinas para recibir ese doble descanso. De lo que les voy a hablar es de esta promesa que el Señor Jesús dio, la dio por gracia. Todas las personas que vengan a Jesús van a recibir de manera efectiva descanso. Entonces, la pregunta que vamos a responder es, ¿cuáles son esas prescripciones?
para que esta palabra es usada mucho por los doctores. La prescripción médica, ¿qué significa eso? La orden médica, lo que el médico te dice para que sanes, para que te recuperes, para que se restaure tu salud, es esto, y te da una receta. Bueno, la receta que Jesús da para el alma atribulada, para el alma cansada, se trata de 3 prescripciones. Cada prescripción lleva en sí una promesa: recibir descanso. ¿Cuál es la primera prescripción? Verso 28. El verso 28 básicamente es el que nos vamos a enfocar más para ver de qué está hablando el Señor Jesús. Dice: venid a mí o vengan a mí. ¿Qué está diciendo? Esta es una invitación. Podríamos tomarlo como un imperativo, pero no está hablando el Señor Jesús así como algo obligado. Acuérdense que el Señor Jesús, ¿qué es lo que quiere? Que lo amemos a Él, que amemos al Padre, así como Él nos ha amado. Entonces, venid, es una invitación. ¿A quién le invitó Jesús? Dice: vengan a mí, ¿quién? Todos. ¿Quiénes son esos todos? Pensemos en el contexto, primero entendamos a quién le habló, qué estaba pasando, por qué les dijo esto. Vamos a entender eso para poder entonces decir: esto me corresponde a mí y esto lo puedo aplicar en mi vida de esta manera. ¿Quiénes son todos? Imaginen ustedes un grupo de personas con muchas creencias religiosas. Ninguno o muy pocos realmente vivía fiel a Dios, siendo el pueblo judío. La mayoría estaba sin esperanza, estaban esclavizados por los romanos, eran muy pobres, si ustedes recuerdan tener a veces 2 túnicas, era ya alguien con un poquito de capacidad económica. Había quien tener pan de cebada, ni siquiera pan de trigo, si comía diario 3 veces al día, si acaso pudiera comer 3 veces al día, era extraordinario. Tener pescado aún en Capernaum no era para todos. Los pescadores mayormente podían tal vez tener ahí algo de pescado, algunos de las sobras que quedaban. ¿Quiénes eran todos? Ya hablamos políticamente, ya hablamos religiosamente, ya hablamos socialmente, ¿no? Pobres, una pugna social que había partidos políticos, por decirlo así, ¿no? Los fariseos peleados con los herodianos con los saduceos con los celotes, y el pueblo entre sí. No había quien buscara tener la paz. ¿Cuál sería la condición entonces en ese sentido de la gente? ¿Estarían felices? ¿Estarían contentos? ¿Estarían con ganas de algo? Si llegabas tú y les hablabas de que Dios iba a ayudarles, ¿crees que ellos esperaban todavía a Dios? Habían pasado de entrada 400 años desde Malaquías hasta el momento de Juan el Bautista. ¿Cuántos son 400 años? ¿Te acuerdas quién fue tu familiar hace 50 años? Qué bueno. ¿Hace 100 años? ¿200 años? No. 400 años. 400 años de Malaquías a Juan el Bautista. Ahora, ¿cuánto pasó desde que regresaron los judíos a Jerusalén? Regresaron en el 535, 520, comienzan a echar los cimientos del templo, y hasta el 445 que regresa Nehemías se reconstruye el muro y la ciudad. Entonces, ¿qué había pasado en todo ese tiempo? Los judíos tenían fe, seguían la escritura que ellos tenían. La respuesta es no.
Bueno, ¿cómo estaría su corazón? Si no tuviéramos a Dios, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentirían? ¿Quiénes son esos todos? Cualquier persona, de cualquier condición, en cualquier estado, en cualquier situación, pero tenían que tener una característica esos todos. O sea, cualquiera podía venir a Jesús, pero la característica principal era venir con una actitud. La actitud de gente que ya no tenía opciones, gente que ya no encontraba salida en nada, gente que no viera solución a su situación. Dice el Señor Jesús, los que están trabajados. La Nueva Biblia de las Américas dice, los que están cansados. Esa palabra habla de cansancio por esfuerzo, agotamiento, que lleva a perder el ánimo, que lleva a estar emocionalmente fatigado. ¿Quién está fatigado emocionalmente? Una persona que ¿qué? Puede estar triste. Hoy le llaman gente deprimida. ¿Cómo se sienten? Sin ánimo, ¿no? Gente que emocionalmente se le acabó la fuerza, se le acabó el ánimo, ya no tiene la energía para seguir adelante. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la gran pesca? El Señor Jesús le dice a Pedro, ve al mar, regresa más adentro, echa tu red y vas a pescar. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, toda la noche estuvimos pescando, ya nos cansamos. Ese tipo de cansancio es del que habla la Biblia. ¿Has sentido ese cansancio? ¿En algún momento has dicho, Dios, es que ya le hice de todas las formas que mi cabeza, que lo que yo sabía? ¿Se acuerdan que dice Pedro? Toda la noche pescamos, me vienes a enseñar a mí que soy pescador, tú me vas a enseñar a pescar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios eso? ¿O hemos pensado eso? Ese tipo de desánimo. Cuando dices, ya lo hice todo y nada da resultado. Lo peor que afecta a un creyente es cuando la mayoría de nosotros caemos en el engaño propio de creer que somos muy espirituales. Es que yo leo, yo oro, no, yo voy a la iglesia, yo tomo estudio. Puede uno estar hasta en un seminario y no tener realmente una vida espiritual. Puede uno leer la Biblia a diario y tomar apuntes. Se lo digo no porque lo haya visto, no, yo lo vi en algunas personas. Agarraba y yo abría mi Biblia y decía, escribía, y volvía a escribir lo que dice el pasaje, ¿no? Y decía, no entiendo nada. Y volvía a escribir y decía, ¿y aquí qué? Y parecía que como que no veía, porque a veces caemos en eso, en ese letargo, en esa ceguera, en esa condición de soy creyente. Sí, díganle a un creyente, oye, es que la Biblia dice que necesitas verdaderamente venir con humildad y pedirle a Dios que te muestre y que escudriñe tu corazón. ¿Y qué va a decir? No, pues claro, ya lo sé. No, y la Biblia dice, y te sacan así, ¿no? Con todos los rollos del mar muerto ya se lo saben de memoria, dices tú. Pues ya, ¿qué te digo? ¿Qué podemos decirle a alguien que lo sabe todo? Llegas puedes estar en un seminario y es que la gente sabe, pues sí, teoría, leen, pero que a veces en el corazón realmente no hay ese contacto con Dios. Ahora, estamos hablando de gente, no porque digamos, sí, ¿para qué van al seminario? No, pues yo por eso no voy al seminario. No, te estoy diciendo de gente que se supone que está viviendo para Dios y puede perderse. Ahora, si uno dice, yo no necesito eso, no sé en dónde podríamos estar.
¿Sí se entiende? La Biblia, Jesús le está hablando a gente judía que decía conocer la Escritura, que había y tenía una historia de una relación con Dios tremenda. Nadie en toda la historia del mundo ha dicho que su Dios, para salvarlos, destruyó o abrió el Mar Rojo, para pasarlos y liberarlos. Nadie en la historia, ningún pueblo, puede dar testimonio de que Dios libró a personas del fuego, de que Dios y la intervención humana destruyó murallas que era imposible destruir. No hay otro, no hay nadie que pueda decir eso de Dios. Este pueblo judío había perdido toda esperanza, había caído en un letargo, en un desánimo absoluto. Pero además de ese cansancio emocional, cansancio físico, cansancio espiritual, dice el Señor Jesús, los que están cansados y cargados. O sea, ¿alguna vez un día cambié una llanta de un auto, pero era una camioneta muy grande, y llegó un momento que estaba yo ya temblando, y yo dije, ya no puedo, y yo decía que venga Aarón porque ya no puedo, de verdad estaba así ya, intentando meter la llanta, y no me ayudaban mucho, la persona que estaba conmigo. Lo logré, pero después de eso sentía yo así como de veras excesivo, o sea, me quería tirar al piso, así, ya no podía. Imagínense que en ese momento me hubieran dicho, levanta la camioneta. Ese tipo de carga es del que hablaba Jesús. Ahora, ¿qué puede traer esa carga al corazón? De acuerdo al contexto, ¿se acuerdan ustedes? Jesús le habló a Corazín, Betsaida, Capernaum, ¿de qué? De su falta de arrepentimiento. ¿Qué es lo que puede acabar básicamente con el ánimo del corazón? El pecado. Nuestros pecados. ¿Qué es lo que puede destruir nuestro corazón? La culpa, la amargura. Una persona rechazada cae en amargura, en resentimiento, y eso, ¿a qué le va a llevar? A no poder encajar en ninguna parte. Ese cansancio, ese tipo de personas, son a las personas a las que Jesús les dice, ¿ya diste tu límite? ¿Ya llegaste a tu límite? Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo, Jesús no dice te voy a dar un remedio, te voy a decir cómo hacerle para que tú te vaya bien. No, dice vengan a mí. Todos los que vengan a Jesús en esta condición van a recibir, dice el Señor Jesús, descanso. Yo los haré descansar. ¿Por qué Él puede hacer descansar? Porque Él es Dios, porque Él tiene la capacidad para restaurar el alma. No hay nadie que pueda hacer esto. La primera prescripción entonces, ¿cuál es? Venir a Cristo. ¿Qué significa venir a Cristo? Venir y entregar, venir y arrojar en los brazos de Jesús las cosas que me estén destruyendo, las cosas que estén haciendo que mi vida sienta yo que ya no voy a seguir, ya no puedo seguir adelante, que me voy a morir en ese momento. Una persona que está atravesando o padeciendo temor, una persona que no madura, que no crece en la fe, cuando vienen pensamientos a su corazón, a su mente, cuando vienen sensaciones o cuando vienen momentos en los que se ponen nerviosos, esas personas, en ese momento, lo único que puede hacer que pueda volver la estabilidad, que pueda venir la paz, es entender
que cuando yo agarro todo eso que me está acabando, que está a punto de enloquecerme, que está a punto de hacerme salir corriendo por la calle y gritar, o que digo, me voy a morir. Una persona que se siente así, lo único que tiene que hacer, según lo que dice Jesús, ¿qué es? ¿Tomarse una pastilla? ¿Qué es? Voltear y decirle a Dios, aquí está. Me siento que me voy a morir. Aquí estoy, siento que mi realidad está explotando. Si tú no intervienes en esto, o me aviento o me llevan a un centro. Lo único que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Qué es qué? Ir a Cristo. Venir a Cristo. ¿Hay que subir al cielo? Hay que ir hasta rascar y a ver hasta dónde puedo llegar, a ver si encuentro a Jesús. ¿Cómo es venir a Cristo? Solamente tengo que cerrar mis ojos y ponerme de rodillas. Miren, podemos orar sentados en la cama, podemos orar agarrados en el metrobús, en el camión, podemos orar en cualquier parte. Pero les digo una cosa, de verdad, háganlo, experiméntenlo. Hínquense. Si les duelen las rodillas, pónganse una almohada. Hínquense y pónganse a orar. Es totalmente diferente. La oración funciona, sí funciona, siempre va a funcionar, pero cuando tú te hincas, parece que te conectaras como más profundamente con Dios. Primer prescripción, lo que venga, llévalo a Cristo. Ven a Cristo, abrázate de Jesús. No hay que hacer otra cosa, cierras tus ojos y le dices, Señor, aquí estoy y siento que se me está acabando la vida. No hay que hacer nada. Es que me he portado mal. No hay que hacer nada. Ven a Cristo. Segunda prescripción, verso 28. Tomen, dice otra traducción, llevad mi yugo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿El yugo qué era? Una madera que se ponía en el cuello de un animal, ¿sí? Una yunta de bueyes, o que se podía poner en un ser humano a manera de esclavo. Se ponían yugos a los esclavos para que fueran así, y tenían que seguir al que los iba jalando. En el caso de los animales, para arar o para transportar a alguien, se ponían ¿para qué? Para que los dos animales caminaran juntos al mismo ritmo y en la misma dirección para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Verso 25 y verso 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas? La invitación del Evangelio, la salvación por medio del arrepentimiento y de la fe. Contexto de todo el capítulo 11. Verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús vino a salvar, ¿por qué? Porque esa es la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces, Jesús cumple la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que dice Jesús, el verso 29? Toma mi yugo. Tienes que caminar conmigo, al lado mío, ¿sí? ¿Cómo se entiende esa palabra? En Mateo 4:19 dice el Señor Jesús: síganme, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Ponte mi yugo, camina conmigo, camina a mi ritmo, camina en mi dirección. Camina con Jesús a la manera de Jesús. Lleva el yugo de Jesús. Ven a Jesús. ¿Qué te está destruyendo? ¿Qué está acabando con tu vida? ¿Temor? ¿Problemas?
¿Qué? Algo que te angustie, lo que sea. Vienes a Cristo, vienes con fe. ¿Qué va a hacer Jesús? Verso 28, te va a dar descanso. Verso 29, oye, es que yo fui salvo, cuando yo fui salvo recibí paz, me sentí bien, pero pasaron una semana, un mes, un año, ¿y qué crees? Me siento nervioso, angustiado, no siento contacto con Dios, no entiendo la voluntad de Dios, no oigo la voz de Dios, no hallo la brújula. ¿Qué pasó? Verso 29, ¿qué dice Jesús? No solamente salvó, sino que dice Jesús, ahora el siguiente paso es, ponte mi yugo y ¿qué? Camina, ¿qué? Discipulado. Lleva mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué tengo que aprender? Jesús nos dice, con tus fuerzas y con tu mejor ánimo, intenta cumplir la justicia de Dios. Con tu mejor esfuerzo, haz la obra que yo te encomendé. No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué dice la Biblia? Yo morí. Ahora, a partir del momento en que morí con Cristo, me identifiqué con la muerte de Cristo en la cruz, a partir de ese momento que recibí la vida eterna, ahora ¿cómo vivo? Ahora Cristo vive en mí. La lucha no es hacer las cosas que Dios manda. La lucha es dejar que Jesús haga las cosas en mi vida y a través de mi vida. Ese es el gran asunto del discipulado. No es que yo haga algo para Dios, es que Jesús haga las cosas en mí y a través de mí. De otra manera, lo único que estoy haciendo es volverme un religioso. Intentar obedecer y guardar las ordenanzas de Dios en mis fuerzas. ¿Quién ha podido? Mis mejores esfuerzos no sirven para nada. Entonces la segunda prescripción que dice, ponte el yugo y ¿qué? Y la tercera prescripción es, aprende de mí, discipúlate. Deja que Cristo haga las cosas a través de tu vida. Ese es el chiste. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Verso 29 dice, aprendan de mí dos cosas. El discipulado tiene que ver con dos cosas interesantes. ¿Qué dice? Ahí dice, ¿qué dice? Soy manso. ¿Quién es una persona mansa? Una persona que no es, podríamos decirlo, una lija y terciopelo. Una persona mansa es como el terciopelo, es de fácil trato. Una persona no mansa es como una lija, lastima. Jesús no lastimaba. Las personas lastimamos. ¿Qué tenemos que aprender? Ser mansos y humildes. ¿Alguien puede ser humilde? ¿Quién se siente orgulloso de su humildad? Todos, ¿no? Es la verdad. No, el ser humano, ninguno somos humildes. ¿Por qué Dios nos pasa por procesos? Para quebrantar nuestro corazón. La verdad es que hasta que no te das cuenta. Miren, hace muchos años llegué yo a un lugar y la verdad es que me di cuenta de algo. Decían, hay que hacerle así, así asado. Ahí estás, ¿no? Y como podías hacías las cosas, pero le echabas ganas. Y yo veía los que ya tenían más tiempo en ese lugar, ya eran los que movían el dedo, ¿no?
quita ese, ¿no? Ya no se les podía decir nada, ¿no? La gente estaba para que le dijeran qué hacer. Quítame las sillas, ponme las sillas, ve acá, oye, vete a comprar, y uno ahí andaba, ¿no? Pero a veces pasa el tiempo. ¿Y qué crees? Que te vuelves después, ¿cómo le llaman? Ingeniero de dedo. Ya no te gusta que te manden. Ya no te... No. Había personas que decían, pues es que ya tenemos tiempo. Y hay una palabrita que en la administración se usa, ¿no? Y se le dice el liderazgo. Más bien, diría yo, esa palabra sí existe y así es. Son las personas encargadas de guiar, de motivar, de enseñar con el ejemplo. Eso es un líder. Personas que dirigen, que coordinan, que planean, pero que buscan el bien de todos. Eso es un líder. Alguien que está intentando optimizar los recursos, está hablando administrativamente, optimizar los recursos para que se cumpla un objetivo que beneficie a todos. Eso es un líder. Jesús era un líder, pero él decía, yo no vine a mandar, yo no vine a tronar dedos. Él organizaba, él decía qué se hacía, pero él lo hizo con sus discípulos. Aprendan de mí. Esa es la característica. Entonces, para que mi alma tenga descanso, ¿cuál debe ser la condición de mi corazón? Tener el carácter de Jesús.